El hombre intentó mover la cabeza en vano. Echó una mirada de reojo a la empuñadura del machete, húmeda aún del sudor de su mano. Apreció mentalmente la extensión y la trayectoria del machete dentro de su vientre y adquirió fría, matemática e inexorable la seguridad de que acababa de llegar al término de su existencia, la muerte. En el transcurso de la vida se piensa muchas veces en que un día, tras años, meses, semanas y días preparatorios, llegaremos a nuestro turno al umbral de la muerte. Es la ley fatal, aceptada y prevista, tanto que solemos dejar llevar placenteramente por la imaginación a ese momento supremo entre todos, en que lanzamos el último suspiro, pero entre el instante actual y esa postrera expiración, ¿qué de sueños, trastornos, esperanzas y dramas presumimos en nuestra vida? ¿Qué nos reserva aún esta existencia llena de vigor antes de su eliminación del escenario humano? ¿Es este el consuelo, el placer y la razón de nuestras divagaciones mortuorias? Tan lejos está la muerte y tan imprevisto lo que debemos vivir aún. ¿Aún? Buenas tardes. Esta es la tercera temporada de Literaturba. Este es el programa número 9. Este es un fragmento del cuento El Muerto, El hombre muerto de Horacio Quiroga, a quien está dedicado este programa. Está como siempre. ¿El hombre muerto o Quiroga? Como siempre está Alejandro Paniagua, Mónica Hernández, Gamaliel Flores y Don Vergas. Ya se me han perdido los nombres. Pues Alejandro nos va a hablar un poquito de ¿Cómo se llama Kenia? ¿Cómo se llama, ver? No sé. Kenny. Suena como Darth Vader. No, bueno. ¿Cómo se llama Kenia? Suena como Darth Vader. Es que su nombre en Facebook era No, pero ese no es un nombre real. No, era un vocalista de Pearl Jam. Pues Vader, güey. Ajá, era Kenia Pero Vader. es un nombre Por artístico, Darth Vader. ¿no? Exacto. No sé. Es un nombre artístico, sí. Sí, ya firma así. Pues cuando la pusimos en literatura, así me Sí, digo, cierto. pues sí, güey, ¿no? Saludos para Kenia. Para Kenia Gómez. Como Barbie Gómez, Kenia Gómez. Kenia Gómez. Pero bueno, Quiroga es un autor decimonónico. Bueno, le toca el final del siglo XIX y el principio del XX. Realmente su obra la hace en el XX, ¿no? A principios del XX, para estar claros, ¿no? Es un tipo muy interesante, porque tiene una vida de la chingada el güey. Cuando nace, poquito después, su papá se muere de un balazo accidental que no está cazando y se mete un balazo solito. ¿Cómo estaba cazando? Quien sea, pues la pistola planeta. Entonces, a saber qué. Pero se mete estaba cazando solito el pendejo, ¿no? Y se mata. El güey, poco después el padrastro que también lo acoge, sin cogérselo lo acoge, también se suicida el güey, No. se harta de la vida. Luego el Quiroga, que además era raro, pero era un tipo mocho, era un tipo que incluso era misionero, andaba por ahí educando a los salvajes, enseñándoles a ser católicos. Se casa con una estudiante en una misión. Se van a vivir ahí por la selva y la chava no aguanta la vida fuera de la civilización y también se mata. La chava también se mata. Y además deja todo eso. La mujer se toma este líquido con el que revelaban las fotos, que no me acuerdo el nombre, pero se toma como unos tragos de eso y durante 9 días es la muerte. Entonces estaba arrepentida, decía no mames, la cagué, ya valió madre, pero ya no había nada que hacer. Y también se le muere Bueno, yo sabía que había matado a un amigo accidentalmente. Esa es la otra. Accidentalmente con otra pinche pistola, a lo mejor era la misma, ¿no? El pendejo. También le mete a su mejor amigo y se muere el pinche mejor amigo. O sea, este güey estaba salado. Una serie de eventos Todavía se vuelve a casar el güey, dice, no, ya estoy contento, ya tengo otra esposa, otro hijo. Y cuando lo manda a la chingada, como al día siguiente le detectan cáncer, no me acuerdo qué tipo de cáncer, ojos, ¿no? pero no, es en la próstata, cáncer en la próstata, pero de que te queda un mes de vida y ya la chingada. O sea, el güey se muere, también devastado, se suicida, güey. Además toma cianuro el güey, o sea, unas cosas espantosas la vida de Quiroga. Pero en la literatura le fue re bien. Eso sí. ¿Pero en vida? En vida, sí. No, Sí, no creo. Sí, le fue muy bien en vida. ¿Sí? Entonces no era
la figura que es ahorita, pero el güey publicó todo lo que quiso. Claro, bueno, eso sí tuvo mucha publicación. Sí, se volvió una leyenda después, ¿no? Pero el de fuego, Pues ya para que te publiques con Tamara, güey. O estas ediciones. No, Fondo de Cultura Económica. Coyoacán. Está chingón. No mames. Ediciones. Pero se va a leer así nuestro labio. Coyoacán. Coyoacán. Pero precisamente el hecho de que esté publicado en ese tipo de circunstancias que habla de la trascendencia. Pero sí se fue bien, Vida. Sí, no, nada más que en una reseña que leí, sí lo querían mucho. Bueno, eso lo mencionan, sí. Pero tanto la revista Sur, que casi el día que se murió publicó un escueto desprendimiento de las ideas de él, así lo puso. Nosotros respetamos su trabajo, pero no estamos buscando nada que ese señor estuviera buscando. Y Borges dijo, y ese le echó mucha tierra, que escribió los cuentos que Poe y Kipling ya habían escrito mejor. Así dijo Borges. Sí, es un culero. Yo lo toleraba hasta ese comentario. Es insoportable, güey. ¿Tú eres fan ¿De quién? de Quiroga? Yo no diría fan, pero sí reconozco que tiene mucha calidad su trabajo. ¿Tú, Mónica, te gusta mucho? Me resulta muy aleccionador y a mí me cuesta mucho trabajo que me estén aleccionando cada vez que me están diciendo algo. Es que Pero sí, mucho. Ajá, sí, tiene muchas cosas muy padres. Bueno, como yo en realidad he leído lo Como que- yo. Ahora yo no te la virgencita. Te habla. ¿Tú comes sano? ¿Por qué tienes? No tienes. Sí, está leccionado. Como yo, pues dices como yo. Oh, chinga. Me refiero a que la gallina degollada es un gran cuento. No, es un gran escritor, pero yo no soy. Lo que pasa es que hay fan. mucha diferencia entre, Es que yo nunca entre había los visto cuentos a- como de miedo, de terror y así, Los de las comparado selva, con, exacto, comparado con las Ah, estos los que son son- como casi fábulas, ¿no? Pero sí Quiroga Bueno, lo los hace. cuentos de la selva sí lo son hace muy para niños. latinoamericano. Ujú. Es muy diferente a Poe en ese sentido. Sí, claro. Es un tono totalmente latinoamericano. Entonces, pinche Borges. Se pasó de la... Pasó de ver, No ¿no? mames, ¿no? Como si el terror fuera nada más Exclusivo del de otro los lado, ¿no? Sí. europeos. Fue más bien por su vida que podríamos decir que no le fue Bueno, tan bien. no mames. Que le fue bien. Yo creo que si escribe su pinche novela, dice, ya no te crees de tanta mamada, te vas a tu personaje, ¿no? Ya no mames. Pobre güey, sí le fue de la chingada. Me encontré en un estudio, en el estudio crítico que leí Sí. para preparar este episodio. Otros días no hablas nada. Otros días hasta preparas tu Exacto. ensayo. Así soy. Así eres. Hasta tomó sus notas. Estamos. Tiene unas cartas que le escribió a un amigo Ah, sí. y entonces ahí habla que después de que escribió El Hombre Muerto, que fue en el 20, en el 27 publicó un libro que se llama Los Desterrados, que es donde incluyó este y otros cuentos, nada más que Quiroga tenía lo que consideran sus críticos una mala praxis en hacer sus antologías de cuentos, porque no solo ponía lo más nuevo y más chido, sino que ponía cosas que tenía desde hace mucho tiempo y entonces se ve así como... Sus antologías que él preparó están así como deformes, no tienen como esa unidad estilística que a veces requieren o que desarrollan muchos cuentistas. Y entonces dice, después del 20 a 37 tiene como obra muy dispersa, ya no quería escribir. Y dice él en la carta que le escribe a su amigo, que... No es el amigo muerto, ¿verdad? No, es otro amigo, uno que sí está vivo. Uno que se pone- Perdóname. Varios cuentos, de hecho, parece que son así. Esta idea del Pero que no lo doble. acusaron de asesinato ni nada. Sí, y estuvo, o sea, sí pasó el proceso, pero se dieron cuenta que era un accidente. Por eso se fue de Uruguay a Argentina. Pero sí pasó el proceso. Y sí se lo llevaron una arrestadita y tal. Pero ¿cómo murió, güey? Se suicidó. También Quiroga se suicidó. Sí, se dio cuenta que estaba enfermo. Pero habías dicho que la mujer de él fue la No, que... al final dijimos. O sea, el papá se suicidó. Sí. El El padrastro se suicidó. La Mató al esposa amigo. se suicidó. Se suicidó la esposa y él se Y suicidó. ella se suicidó con cierto Vamos grupo. a la verga. Es que a lo mejor no conocía otro método, pues hacía de ser. Sí, dijo así. Así se muere. Es un requisito, ¿no? Yo aprendí que era muy bueno. Ese día para que no sufriera. No se suicidan. Tú no te fijes, güey. Prosigue con Sí, así, y entonces le cuestionaban muchos otros amigos que también escribían
¿por qué ya no sigue publicando? Y él le contesta a su amigo, en vez de contestarle a ellos, que hay una crueldad cándida en exigirle a un escritor lo que éste no quiere o no puede dar. Dice que morir y callar a tiempo es, en la actividad de escribir, un don del cielo. Está chido. Poca madre. Lo mismo que hizo Rulfo, ¿no? Más o Morir y menos. cagar a tiempo. Eso saco porque ¿qué más? Pero callar a tiempo más o menos porque tú dices que publicaba, por ejemplo, lo que ya no servía. y- Sí, es como raro. Y De eso hecho, también tiene un implica- decálogo de cuentistas O sea, que él no guardar sigue. silencio también implica guardar silencio de tu primera obra. Ujú. Y No. eso no lo hizo. No lo hizo. Pero no. Pero ¿qué más? güey? Hablemos del cuento. Hablemos del cuento. Pues las atmósferas son bastante pues, cargadas, ¿no? Muy, yo lo siento como rulfiano de pronto, ¿no, güey? No sé si sea heredero Rulfo, ¿no? Porque Sí, este güey es... No, no puede ser de la otra Sí, manera. No hay forma. Entonces sí encuentro una como marcada influencia de Rulfo hacia Quiroga, ¿no? Puede ser, de hecho Quiroga nos determina mucho. Sí, a todos, supongo, ¿no? Porque vas en la escuela, por lo menos en mi época, sí se No, también leía. la mía en la secundaria. Era huevo, ¿no? Ujú. El almohadón, era huevo. También. El almohadón que tú muerdes. No, el almohadón a mí me encanta, tiene una línea, a ver si ahorita la puedo leer, porque ahí está, que me parece sublime. Hace una transposición No lo dudo. del lenguaje, la oración la deconstruye de una manera que te da mucho miedo lo que estás viendo. Es en una de esas pesadillas que tiene la protagonista cuando entra su marido, que es el verdadero vampiro. Y es brutal, o sea, el modo en el que acomoda las palabras es increíble. Muy chistoso también porque llegan a comentar algunos de sus críticos que él dijo una vez a un escritor español que le sorprendía mucho que lo leyeran en España, porque a él no le gustaba, o él dijo así: a mí no me interesa el idioma. Obviamente estaba mintiendo, pero sí se refiere a que no tenía esta vocación dentro de la escritura de querer abarcar la literatura y los modos y meter el lenguaje, sino más bien quería contar una historia y quería contarla de la mejor manera. Lo que yo percibo es un lenguaje más bien escueto, ¿no? No está así tan... Pero sí da miedo, güey. Sí, Sí, da precisamente mucho tiene esa Sí. parte Sí da miedo. como austera que de hecho contribuye a que percibas más las emociones. Sí. A que te claves en la anécdota y no en. Ajá, exacto. En este del hombre muerto, por ejemplo, la anécdota es esa: un hombre dice pasillos, lo cual me parece muy chistoso. Está trabajando en el banano de su casa, tiene ahí un sembradío de Trabaja en banano. el banano. Trabaja en el banano, como yo que trabajo en el banano. Entonces son 5 pasillos de banano, según el cuento. Y va en el tercero y dice: me faltan 2, pero bueno, esos no requieren tanto. Voy a acostarme un rato en el pasto. Entonces al momento de brincar la cerca, se resbala, se acomoda el hacha, no sé cómo chingar, como la pistola de su papá, y va y se clava ahí en el hacha en el costado. Entonces de repente despierta. Es muy chistoso porque ahí Quiroga lo dice: ya está acostado como quería estar, con la rodilla así, con el brazo acá. Lo único que no está ahí, que él no quiere que esté ahí, es el hacha dentro de él, ¿no? Y entonces empieza a sentir esto, y el fragmento que nos leyó Efraín de la muerte que está llegando en un día como cualquier otro. Lo escribe poca madre. O sea, esta cotidianidad en la que irrumpe la muerte Ujú. y termina tomándolo. Esta idea de lo otro externo que está en lo interno, en lo cotidiano, que toma al personaje y después lo deja para terminar devastándolo. Que es una fórmula que repiten en muchos de sus cuentos. Del almohadón de plumas es así. Víctor Bravo, del que les comentaba en el episodio anterior de Samantha Schweblin, lo describe así, que la expresión del mal en los textos de Quiroga es la siguiente. Son 3 momentos: como una extraterritorialidad respecto al yo, después una internalización en el yo para finalmente producir el acto absoluto de la aniquilación. Y esto en varios cuentos de la selva se repite. Sí. Es el personaje que se enfrenta a algo de la naturaleza, que lo toma, lo posee, y ese elemento lo termina aniquilando. Y yo creo que para ser tan formulaico funciona muy bien y no se siente tanto. Que media dijimos que la selva mató a su esposo. Sí. Fue No, ese asunto de estar ahí que ella no aguantó vivir ahí en la pinche selva. Que este güey Sí se estaría muy encantaba. culera la vida en Uruguay, qué verga, güey.
Argentina. Pues deja tú Ella está hablando en Ya no regresó a Es que Uruguay. vivía en la pinche selva. o Es sea, que no es el vivía país, en es la una- selva. En una ciudad, ni vivía así en su depa, ¿no? Pues el güey está. Porque incluso ves las fotografías de ese güey y dices, verga, güey. Construyó su casa así con sus Sí, manos, con o sus sea, manos. Unos bananos, y los unas piedras, ¿no? Hizo su tele, güey. como Robinson Cocos. Crusoe. Como Gilligan, güey, ¿no? Como Su Gilligan. tele de cocos. Déjame buscar ese pasaje. ¿Qué te pareció el tiempo? No, el cuento, yo me quedé pensando en el otro cuento, estábamos leyendo también otro cuentito. Ah, la lengua. El de la lengua. Ajá. Y creo que en ese texto ya se vierten también un poquito de paranoia, un poquito también de venganza, que también son elementos que Para se ver, meten. entonces le murió. ¡Qué miedo! Real, güey, no mames. Ahora que sí, güey. ¿no? Tiene un elemento de venganza muy padre en ese cuento, ojalá tengan chance de leerlo, se llama La lengua, es muy cortito. Y sí, ¿no? Sí vienen estos elementos como terroríficos y como psicóticos también, o sea, es un cuento muy pequeñito pero que logra sacar todas esas, esos pensamientos dentro de él, es una venganza. Pero ni siquiera literal. tiene necesidad de acudir a lo sobrenatural No. para llegar a la entraña, ¿no? Es lo que también llama la atención de este cabrón, que nada más te pone la mano con palabras llanas y con situaciones específicas y ya, como la gallina degollada, que el escenario es escalofriante, ¿no? Sí, claro. Y son Los idiotas. Los idiotas, ¿cómo los nombra, no? Los idiotas. Además son 4, o sea. Estamos esperando. ¿Ya lo encontraste, güey? Ya lo encontré. A ver. Dice, entre sus alucinaciones más porfiadas, hubo un antropoide apoyado en la alfombra sobre los dedos que tenía fijos en ella los ojos. A ver, otra vez. Entre sus alucinaciones más porfiadas, hubo un antropoide apoyado en la alfombra sobre los dedos que tenía fijos en ella los ojos. ¿Y ese por qué te.? Sobre todo por cómo pone los ojos hasta el final. Ya. Y cómo va poniendo los elementos. La manera en la que construye la oración, como decir un antropoide, ¿no? Como ya dando a entender que Jordán, que su esposo es el verdadero succionador de su alma y de sus alegrías. Succionador de reata. Eso quisiera, güey. Y además, apoyado en la alfombra Sí, sobre los dedos. Es que te monta la Y escena. tenía fijos en ella los ojos. Los ojos. O sea, ese modo de romper, cualquiera podría escribir con los ojos fijos en ella, ¿no? Sí. O mirándola fijamente. Sí. Pero el modo en el que rompe los elementos y los acomoda así me da de verdad terror. Es que va de abajo para arriba, ¿no? Lo pone, lo acomoda y después le fija la mirada. Y al final pone los ojos. Sí, sí, sí. Muy chido. ¿Y él, cuál es su formación, sabes? Académica. Según yo sí es académica, ¿eh? ¿Sí? Según yo sí. Sí tenía dinero sus papás, de hecho ¿Ah, lo sí? llevaron a París. Sí. En 1900 viajó a París. No era Era un tan- pinche burgués cualquiera. Ah, como la mayoría de los pinches latinoamericanos que escriben cosas de su puta madre. También los resentido. Carlos Fuentes. Y justamente durante las misiones es cuando escriben mucho de los cuentos, ¿no? Sí, sí. Pues era misionero, para ser misionario, no manda, güey. Mm. No mames, ¿no? Sí. No se me ocurre qué pinche dinámica se te ocurrió a ti, güey. A mí se me ocurrió Hijo de la verga. jugando con el juego, con esto de jugando con el Jugando con el juego. juego, jugador. No se me Jugador de los jugadores. Jugador de los- No se me ocurre qué se te ocurrió. Jugando con el Se juego. pega, güey. No mames, te pega lo pendejo, No, el título del libro, donde apareció publicado el cuento del hombre muerto, es Los Desterrados. Sí. Y yo quiero que me cuenten algún momento en el que fueron desterrados. Así como el protagonista que está siendo desterrado de la vida en un día cualquiera. Esa sensación de otredad y de alejamiento. Sí. Una que les haya pasado, que haya sido desterrado. Desterrado, desterrón. Desterrito. Desterrito. Ay, verga. Pues vas, Gabo, porque. Vas tú. Vas, porque tú ya tuviste chance para pensarle. Pues sí, tuve un buen chance. Sí. De hecho pasé por varias De partes. aquí varios de mi amigos. casa, cuando tiraste la cerveza, casi te Claro, destierras. sí, es cierto, Casi, es casi. cierto. Estuviste así a punto Estuve así de ser de ser desterrado. desterrado. No, en realidad no. No, pero sí me di cuenta que todas estas anécdotas donde terminaba desterrado, que pude haber contado, en realidad eran un poco por mí. Como que yo solito
me destierro de los lugares. Eso está Como cabrón. que ¿Cómo de dónde? soy mi propio enemigo. Sí. Entonces, estando como en cierta paz o en ciertos momentos tranquilos, yo acciono cosas para sacarme o para que me saquen. Un poco como lo que contaba Efren del pájaro en la boca, como tú lo dijiste de la vez pasada, que él buscó que fuera su esposa la que lo corriera, bueno, su ex esposa, así, pero hay momentos en los que no soy completamente consciente de, a veces más bien como que yo soy el que empieza a sentirse incómodo aunque no haya incomodidad en el lugar, como que yo soy el que empieza como a poco a ponerse el pie para Pero debido a un desterrarse. rechazo, ¿no, güey? No creo. ¿Qué sientes que Ay, llega un momento donde ya es suficiente y tienes que pero no abrirte? es ni siquiera eso. No. Es más bien como este afán de autoflagelo. Todos tenemos algo de Sí. sádicos, pero Es como cuando dices todo está demasiado bien, algo tiene que pasar. ándale, algo parecido. Sería como el resumen bobo de lo que a veces he sentido. Autosabotajes, Autosabotaje máxima expresión. también. Sí. Qué verga. Está cabrón. Que no terminó contando nada, si se fijan, nada más Exacto. fue un planteamiento Siempre filosófico. Las reflexiones lo suyo, pero no la Exactamente, acción. no hubo carnita. No, O sea, no hubo. Quiroga diría que no podría escribir cuentos. Que me Quiroga dedique a la decía- novela. Quiroga decía una que me gusta mucho, que les he dicho aquí algunas veces, que un buen cuento se tiene que leer de un jalón. Ajá. Por cierto, el decálogo de Quiroga de los cuentos famoso Está muy me chistoso. caga, me hace tan mal, güey, pero pues es muy socorrido y muy famosillo, ¿no? Se Ok. nota que era bien mucho también. ¿El decálogo? ¿El decálogo? Muy conservador el güey, sí. Enfrente va, ¿de dónde No, te desterraron o te no sientes tengo ni desterrado? puta idea, así es. Pues más bien como sentir el destierro, más que otra cosa. Otra que se la va a brincar. Lo que pasa Está en mi es que... mente el destino. Ahora mismo estoy sintiendo. No. Estoy desterrando. De mi alma que fue desterrada, el de este cuerpo. No, pues yo me tuve que mover de Guadalajara para la Ciudad de México cuando murió mi mamá. Entonces ese es como, sería como el símbolo más grande de destierro que se me puede ocurrir. De un día para otro estaba allá y al otro día ya estaba acá haciendo mi examen único para entrar a la preparatoria. Entonces, así, de repente. O sea, coincidió que fue para la fecha del examen. Coincidió, pues sí, más o menos eran un par de semanas a lo mejor antes, ¿no? Pero así, o sea, salir de allá, llegar para acá. Y hubo dramita y todo. ya. Pues no, perdón, me gustaría ser más dramática, pero no. Esas transiciones en la vida tienen la costumbre curiosa de pasar como en tiempos parecidos. Mi papá, por ejemplo, cuando estaba haciendo su maestría, se separó de mi mamá. Ajá. Y también conozco a alguien que tenía un problema muy fuerte cuando estaba terminando sus estudios. Estaba Ahorita en que la estabas escuela, haciendo ajá. el examen. Sí, a mí yo me acuerdo hablando de estos cambios o de estos destierros, pues es cambiar todo, es sentirte lejano, ajeno, o sea, todos los calificativos que vayan en ese sentido, todos te cuadran, o sea, te sientes solo, te sientes alejado, te sientes desterrado, te sientes exiliado, o sea, te sientes todos Ya cuando te juntos, sientes o sea, Alejandro es que ya valió, ¿verdad? Sí, yo, nadie se debe sentir Alejandro. Ni yo, y pues ya, esa sería como mi historia de destierro. Vestida de esta cabrón. Sí. Guadalajara, Guadalajara. Sí. Yo, bueno, a mí sí me desterraron de la secundaria cuando estaba estudiando, porque además hacía algo muy particular. Cada vez que cagaba, llevaba una bolsita, entonces me sacaba una de las cacas y la iba depositando en un lugar estratégico, ¿no? Así en un libro de la biblioteca o en el salón de música, junto a las flautas, ¿no? Y entonces era así como el asesino serial de las cacas, ¿no? Se empezaron a unir como los puntos. Pensé que iba a decir Y el pues Hansel y Gretel de las cacas. Finalmente descubrieron que era yo. Pero esa es de muchas, ¿no? Lo fuimos a pintar, a grafitar la escuela y pusimos así un pene gigante. Y lo puse yo, puto Ramos, que era el director. Se enteraron que éramos nosotros, me mandaron llamar con mi mamá y delante de mi mamá me decía, ¿usted cree que yo soy homosexual? Le decía, no, yo no sé, ¿no? O sea, parece, pero yo no lo sé. A mí no me gusta. Un gran Así le dijiste. Y yo le dije, mi mamá me decía, oye, no mames, ¿no? Y luego nos dieron un día feriado y yo llegaba siempre bien temprano a la escuela. Pues organicé a todos y dije, vámonos a la chingada, güey, o sea, hay que exigir nuestros derechos, pues los saqué a todos de la seco. Era un desmadre, básicamente, en la secundaria hasta que ya me corrieron. Y además le dijeron a mi mamá,
señora, porque era muy amiga de los meros de la escuela, le damos la opción, usted va a determinar si lo corremos o no, y mi mamá culera así dijo, sí, sí me corrieron muy enojados. Y ahora que lo pienso con toda razón. Ya reflexionando. Mira, pinches cacas ahí por toda la escuela. Pues hace como un año, güey, o sea, no mames, ¿Sí, pues no? seguí poniendo cacas en todos lados. Quisiera ver la investigación, ¿no? No, Es que les encontramos a- Te hagas pendejos porque podían analizar de quién era la. Con fácil Ya tirada. ahorita se podría saber así muy fácil. Pinche, ¿no? Hay peditos en caca, Hay peditos ¿no? en caca, sí, no mames. Por la textura y- Por la textura y esto, como torta ahogada. Se me hace que es Alejandro. En lugar de la prueba de carbono, chacono. Chacono, exactamente. Sí, no, mames, Ese puto asco. Estaba de la verga. No, mames. Entonces, tu destierro. Mi destierro, puta, pues en realidad toda mi vida. ¿sí? Pues es que en realidad es así, güey. Desde que yo me acuerdo, a mí me corrieron de la escuela, pero en 5º año de primaria, güey. Entonces la primaria no la terminé, la hice la nocturna. ¿Pero por qué te corrieron? Bueno, según esto, se cuenta, Sí, se sí, cuenta. Pues es que yo no tengo recuerdos de mi infancia, güey. O sea, por mucho que indago hacia adentro, güey, ¿no? Dicen que el desmadre de mis jefes igual que me afectó mucho y yo iba bien en la escuela y valió verga. Me fui a la nocturna y me corrieron de la nocturna. ¿Por qué, güey? Por desmadroso, güey. O sea, por no hacer nada, por no atender. Yo siempre he tenido problemas con la autoridad, güey. O sea, si alguien se quiere pasar de verga, no se lo permito. Y ya. Sí. Soy capaz de salirme de la pinche clase con tal de no satisfacer sus pinches demandas. Órale. Verde. Que igual la secundaria lo intenté hacer la nocturna, ya que tenía como 17 años, igual me corrieron por pinche borrachos, también borrachos. Borrachas en la clase y llegabas pedo ya. No, pues de hecho, así como dice ese güey, yo los sacaba y nadie entraba. Si era viernes o jueves, güey, nadie entraba y se quedaban chupando conmigo afuera. Entonces, en lugar de... Como que eso sigue pasando. No sé, me pregunto. Estos hábitos. Ahorita tendrías que estar en clase, ¿no? Y luego también tuve un chinguísimo de trabajo, igual me corrían porque era la pinche oveja negra que estaba instigando a los demás a ser rebeldes, ¿no, güey? Ese tipo de rebeldía que a la mera hora todos se abren y te dejan a ti solo. Tú eres el único pendejo al que le echan la bolita, pero pues aguantar los putazos y de todos lados me fueron corriendo. No sé por qué de la guasa me van corriendo, güey. Yo creo que ganas no les No faltan. les falta, sí están haciendo su papel. Están haciendo su investigación. Con razón he pasado tantas materias y yo con que estoy, que saben a ver. No, hay gente que sí te aprecia mucho la base. Yo creo que ya Dos pudieron o ver. tres, pero sí. Detrás de ese, detrás del Pero destierro. los maestros. Nosotros con palanca. Detrás de todo destierro hay un paraíso perdido, ¿no? ¿Quién sabe qué pasó? Bueno, ¿y por qué la gente debería de leer a Quiroga? Supongo que ya la mayoría de la gente lo conoce, ¿no? No sé si esas aseveraciones son tan reales. Sí, ¿verdad? Porque además leer un cuento en la SEP no es conocer a Quiroga. No. ¿Estás de acuerdo? No, sí falta mi discurso más. Sí. En la obra de... sí, pues yo también pensé que había leído más y ahorita que Sobre estoy todo leyendo, porque sí da miedo, porque sí aterra, porque sí angustia. Eso es lo que debe ser un cuento de terror o de misterio. ¿Y consideras que es un terror más cercano al de Lovecraft, por ejemplo? ¿O al de No, yo diría que es Poe? totalmente latinoamericano. ¿Verdad que sí? Es lo que también yo le No podrían haber hecho algo así ninguno de los europeos o de los gringos. No, No, de ninguna manera. No, de ninguna manera. Sí, no es imitación de ninguno de ellos. No, pero Esa no. es una de sus virtudes de este cabrón. Ahora el terror sí es un canon también. Sí, Todos tiene toman- ciertos elementos claro. que se repiten. Es como la novela policial con la novela negra. Hay elementos en común, ¿no? Pero cada uno tiene su onda, ¿no? ¿Algo que quieran agregar? Yo sí quiero agregar que por favor nos pongan en la parte de los comentarios su propio destierro para que nosotros lo podamos leer, para que lo podamos compartir y de una vez les sirve como acercamiento a la literatura de Horacio Quiroga. Decía Gama que estaba en el libro Los Desterrados, justamente, el cuento que estábamos Y leyendo. si ustedes pusieron una caca en un lugar, ¿dónde la ¿Dónde la pondría? Y no hay pretexto para no acercarse a Quiroga porque está publicado precisamente lo mencionamos. De hecho, Hasta de pinche
Mantel de Samos, ahí viene. Ahí también cuento. Y aparte el Fondo de Cultura Económica está editando estas cositas. Que está muy bonito ese. Está muy bonito. Cuestan 10 pesos, 11 pesos y la colección se llama Vientos del Pueblo y son puros cuentos clásicos y aparte vienen ilustrados para que no se Está quejen y que no muy traen bonito, bonitos. Entonces vale la pena acercarse. Con formato de cómic, ¿no? Ajá, está muy padre. Folletín. Ujú. Folletín. Te voy a Pues muy Bueno, bueno. pues muchísimas gracias, cámara.